Conversemos es una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, que busca la participación comunitaria en la comprensión del texto bíblico, porque la profundidad espiritual no es incompatible con el pensamiento crítico. Un saludo especial a nuestra audiencia. Este es el podcast Conversemos. Es el podcast de la Iglesia Diálogos y Fe. Les habla John Martínez y bueno, en esta oportunidad continuamos con nuestros diálogos, con nuestras charlas eh, y con una invitada especial que nos reúne en esta ocasión. Se trata de Melissa Gómez, a quien damos la bienvenida. Hola Melissa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo vas? No, gracias a ustedes por este espacio, estos diálogos de fe que nos ayudan a pensar entre el cuerpo de Cristo, independientemente de nuestra denominación, ¿cierto? Pues esos asuntos que son importantes discutir como hermanas y hermanos, en ese sentir del cuerpo. Muchísimas gracias. No, a ti, gracias por sacar de tu tiempo y concedernos también un poco de tu caminar en la fe y de tu experiencia. Quisiéramos conocerte un poco más, especialmente pues nuestros hermanos y hermanas que nos siguen y que nos escuchan. Bueno, en el caso mío, Melissa fue compañera de trabajo un tiempo en el servicio también ministerial a través pues del trabajo eclesial y pues es un gusto también compartir, pero háblanos acerca de ti, quién eres, qué te gustaría compartir con nosotros. Muchas gracias, John, claro que sí. Nosotros pues trabajamos juntos un tiempo y pues fue un momento muy especial porque también algo que ha permitido pues la iglesia es poder tener tus contactos, ¿sí? Como no solamente desde la denominación evangélica luterana, sino pues con otras denominaciones. Esto es algo muy bonito que fortalece las relaciones. Y pues nada, yo soy Melissa, nací y crecí en Medellín. Soy Se nota una... un poquito. Poquito, sí. Pues soy una persona muy apasionada por el arte. Me gusta mucho, es mi profesión de pila, como quien dice. Soy artista visual y también diseñadora de modas. Pero algo pues, que Dios me ha permitido en este momento es poder trabajar desde la iglesia evangélica luterana y pues estar en un ministerio tan bonito que es el Ministerio de Evangelismo. Entonces me ha permitido poder descubrir cómo proclamar de nuestra fe pues a través de las obras y el servicio que hacemos en este cuerpo que es grande y es complejo, pero que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Qué bien. Mira que justamente ahora fuera de micrófonos Zoom, me hablabas que en este momento estás haciendo un trabajo de la iglesia allá en la Tebaida, ¿no? Uh-huh. Qué andas haciendo? ¿De qué se trata lo que estás haciendo en estos días? Bueno, pues estos días estamos en un taller especial que pues estamos trabajando desde nuestra misión como iglesia porque dentro de nuestro plan misional, que es hasta el 2029, en nuestra misión tenemos un fragmento que dice que nosotros hacemos, pues proclamamos para la salvación de toda la humanidad y de la creación en la promoción de un mejor país, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues tenemos como en estos momentos un taller que estamos realizando desde diaconía, educación,
y evangelismo que nos llama a ser jardineros y jardineras, como dice en Génesis 2:15. Y pues vamos a hacer como una serie de talleres que contextualicen a los jóvenes y adultos sobre la ecoteología y la importancia de cómo proclamar el evangelio a través del cuidado y restaurando la relación con la creación, ¿sí? Que esto también es uno de los, digamos, de los resultados que se tiene en cuanto a la reconciliación que nos ha dado Cristo en la cruz, pues no solamente es esa reconciliación con Dios y con el ser humano, sino también con toda la creación. Qué bien, qué lindo. Em, hay varios ambientes eclesiales que no tienen esta dimensión de evangelismo, en donde se incluye, por ejemplo, el medio ambiente. Eh, te, te comento, Meli, que pues nosotros en Diálogos y Fe por estos días estamos haciendo, por estos meses, estamos haciendo una campaña para tratar también de sensibilizar eh, desde el punto de vista ecológico. Y hace algún tiempo estuvimos trabajando algo que se llama 95 tesis ecológicas, ¿no? Tratando de emular un poco, guardadas las proporciones, estas 95 tesis que se conocen de la Reforma Protestante, pero hablándolo haciendo algunas formulaciones en categorías del cuidado del medio ambiente. Yo creo que hoy día, pues como iglesia tenemos un desafío grande y, pues in, introduciéndonos un poco también a lo que hemos trazado en Diálogos y Fe como temática de la serie del mes, que es literatura apocalíptica. Tenemos, creo yo, y es una visión compartida seguramente con la iglesia luterana, que ampliar y discernir lo que es el evangelismo y lo que es pues toda esta movida del apocalipsis, de los eventos finales, de lo que está pasando en este momento con Israel, digamos, asimilarlo y profundizarlo desde una visión amplia y con cierta responsabilidad, pues con el texto bíblico, ¿no? En varios ambientes eclesiales, lo que viene sucediendo con Israel está siendo interpretado como el cumplimiento de las señales, que Cristo viene, digamos, y que hay que leer los tiempos en función de pues, unos acontecimientos un poco turbulentos, un poco que generan, eh, digamos, preocupación, como si se viniese una, una situación de desestabilización. Y bueno, utilizando también algunos textos bíblicos como estos de que oirán vientos y rumores de guerras, ¿no? Entonces se asimila el evangelismo muchas veces es como un anuncio de destrucción, como el profeta que viene a anunciar la destrucción y espera pues eventos catastróficos, ¿no? Desastres. La realidad en este momento pues está azotando la humanidad muy fuertemente cuando pues estamos presenciando unas guerras y la palabra Israel se está escuchando por todas partes. Pero volviendo, digamos, al punto, creo que necesitamos discernir una concepción de evangelismo más responsable, diría yo. Y entender pues que el evangelismo es el anuncio de Cristo, ¿no? Como ustedes lo están haciendo, pues incluyendo esta dimensión ecológica. Yo quisiera preguntarte, Melissa, pues en esta lógica, ¿no? ¿Qué enfoques y prioridades debemos tener en el evangelismo, en la tarea evangelística, según tu experiencia y
y bueno, lo que has conversado también en este plano en diferentes momentos de tu servicio en la iglesia luterana. John, muchas gracias. Pues mira, yo te voy a dar un poquito, como quien dice, de contexto de, de mi caminar con Dios, o sea, cómo, digamos, ha ido evolucionando o cambiando, o transformándose ese concepto para mí de evangelizar. Eh, yo nací como la mayoría de personas acá en Colombia como católica. Y mi mamá siempre, pues era una mujer como muy ferviente en cuanto a la oración. Y yo veía que ella oraba por otras personas, que habían personas enfermas y ella oraba, o que ella eso, pues hacía ejercicios de visitación y a mí eso me impactaba mucho. Ella pues, me llevaba a veces con ella, pues para que la acompañara y demás. Y a mí me impactaba mucho porque las personas como que se sentían en calma o personas que le contaban como sus problemas y demás y se calmaban. Pero cuando yo empecé ya a ir a una iglesia cristiana, pues, históricamente evangélica, ¿sí? Eh, pues ese concepto cambió un poco porque empezamos a notar, pues yo empecé a notar que entonces ya el modelo que mi mamá tenía no era de oración y visitación, sino que se volvió un modelo de si no haces esto, te irás al infierno. ¿Sí? Y entonces uno diría, es muy contradictorio porque en la iglesia católica también nos enseñan eso, si no haces esto, te irás al infierno. Y acá, insisto, no señalo, por eso no quiero hablar como una iglesia específica, porque todas las iglesias, pues realmente humanamente tenemos cosas que de pronto acarreamos muchas veces y que de pronto a veces imponemos nuestra lectura de la palabra, ¿sí? Pero luego, desde mi experiencia, repito, cuando yo llego a la iglesia luterana, yo vuelvo a ver ese modelo de mamá, ese modelo de vaya y acompañe. No importa si esa persona no está yendo a su iglesia, sino que vaya y acompañe. Entonces, ese modelo digamos, resurgió y para mí fue como un impacto muy grande porque eso era algo que yo le estaba pidiendo realmente a Dios desde los 15 años de edad. Yo le decía, Señor, yo quiero encontrar una iglesia que, o sea, yo no creía como en un Dios que, que era siempre un Dios que nos estaba mirando y señalando solamente y como con un dedo acusador, ¿sí? Porque ya de por sí, pues eran como muchas las cargas y lo que señalaste, por ejemplo, de problemáticas sociales ya que hay, ¿sí? Y uno también añadido a eso, pues estar en un contexto de violencia desde el barrio, ¿sí? Entonces ya era mucha la presión y mucho el terror que ya uno tenía de por sí, por todos lados, ¿sí? Yo pues estaba en ese momento en un barrio de montaña, así que tenía muchos terrores en ese momento por la situación de violencia de mi ciudad, de Medellín. El asunto es que yo quería eso, ver un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios que realmente sentir que caminaba con las personas, que escuchaba el clamor de las personas. Y ahí pues esa oración fue contestada cuando yo cumplí 27 años de edad y encontré un refugio, se podría decir, en los brazos de la iglesia luterana, porque fue una iglesia que me mostró que eh, el evangelio es obra, el evangelio es palabra viva, no es palabra, no es palabra de solamente dicción, sino que es una palabra de acción, ¿sí? Entonces, eso a mí me impactó mucho
en mi forma de ver a Dios, porque entonces yo decía, claro, mi mamá fallece en el 2019 y la primera pregunta que yo le hice a Dios es, ¿dónde lo puedo ver? Porque yo no lo estoy viendo en estos momentos. Más otras situaciones contextuales que me pasaron en ese momento. Y fue a través del dolor que yo experimenté que yo también pude sentir el dolor de otras personas. De poder entender y decir, uy, así se siente perder un ser querido. Uy, así se siente perder esto, aquello. Uy, así se siente este duelo. ¿Sí? Entonces, cuando yo le hice esa pregunta a Dios, inmediatamente me respondió a través del café de una desconocida que me dijo, mija, usted parece que no ha comido nada, venga, yo le doy un cafecito con una empanada. La señora no sabía y pues yo trabajaba en el barrio y ella me veía claramente, pero me ofreció eso, me lo regaló y yo me puse fue a llorar porque yo dije, si esto no es Dios, entonces ¿quién es? ¿Sí? Y entonces ahí yo pude sentir el abrazo de Dios. Y con esa experiencia fue que yo reafirmé la forma en que mi mamá evangelizaba, ¿sí? Y era escuchar, acompañar, llorar, ofrecer un cafecito, ofrecer un caldito, como decimos nosotros, echarle más agua a la sopa para darle a la persona que no había comido, ¿sí? Mm. Entonces, yo ahí con esa experiencia como que llego a la iglesia luterana como casi en el 2016-2017, pasa esa experiencia de mi mamá en el 2019, entonces como que claro, fue como un caminar, ¿cierto? En esa experiencia a solas con Dios y también de forma comunitaria, en que Él reafirma que esa forma de evangelizar definitivamente es, claro, mirarse a sí mismo, mirar su dolor, sí, pero mirar que ese dolor es abrazado por un Dios de amor, un Dios que restaura, un Dios que edifica, un Dios que cuida, un Dios que sostiene y que lo afirma no solamente en la intimidad, sino en la comunidad. Mm. Y ahí es algo que hay un teólogo que me encanta, que es Dietrich Bonhoeffer, y él tiene un libro que se llama Vida en Comunidad, Ujú. y él expresa eso, o sea, la mejor forma de experimentar a Dios es en el fuego del Espíritu Santo que se vive en la comunidad, ¿sí? Entonces, Muy creo lindo. que la forma de evangelizar es eso, es poder mirar el rostro de Cristo en la otra persona. En- Gracias, Meli, sí, por compartir, pues, desde lo experiencial y desde algo tan bonito y tan sagrado como es, pues, el recuerdo de tu mamá y la forma también como transmites esa maravillosa herencia que proyectas también en tu ministerio. Toca un poco las fibras del alma porque tengo una experiencia muy similar, y qué lindo, pero mira que esta búsqueda del amor de Dios, eh, son esa, que, o sea, escuchándote, eh, me, me hacía pensar las imágenes que la gente tiene acerca de Dios, ¿no? Viste que hay unas imágenes de Dios, de un Dios bravo, enojado, distante, que está listo a castigar, a, a, a censurar, a regañar. Y es un Dios que no se sacia con todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer para agradarle. Y en cambio hay otra imagen de Dios que se expresa a través, pues, de nuestro servicio y del amor, eh, pues de esa visitación, de esa compañía, de esa cercanía, de esa más agüita que se le echa a la sopa para solidarizarse con alguien que se ve que la está pasando mal. Y eso es maravilloso. A mí me parece que eso también se ve, eh, en el Dios de la Biblia y especialmente con la literatura apocalíptica.
tratando de hacer esas idas y vueltas entre nuestra realidad actual y el contexto bíblico. Em, digamos, hoy día esas predicaciones con esa imagen de un Dios castigador son muy útiles para fines, yo diría, perversos, ¿no? Porque generan un caos y generan un miedo que de alguna u otra manera fortalecen mecanismos de dominio al interior de Sí. estructuras eclesiásticas y de una deshumanización que lo que hace es que la gente se someta y obre por miedo. Ujú. En cambio, las perspectivas de amor, pues de compañía, de solidaridad, no vendrían a ser como tan eficaces en términos, digamos, como de que la gente ande al mismo ritmo, de que se cumplan como propósitos, llamémoslo, utilitarios, ¿no? De crecimiento o de mecanismos de, digamos, como de formación, por decirlo de alguna manera, pero eso es deformativo totalmente, porque es hasta inhumano. Y claro, la interpretación de la Biblia en esos espacios es muy útil en términos del caos, del fin del mundo, de que las cosas se van a acabar pronto, de que necesitamos estar estresados todo el tiempo porque ya se generan y se cuelgan ansiedades. Y me parece que cuando Dios se expresa a través de textos apocalípticos y cuando se hacen esas figuras y se proyecta esperanza, se proyecta justicia, perdón, también hay un sentido de esperanza, ¿no? Esa justicia tiene que ver con que el malo o quien obra mal reciba la recompensa de sus actos, pero ahí también como un espejo está aquellos y aquellas y esos testimonios tan lindos como el de tu mamá, que deja una herencia maravillosa de amor y de solidaridad y de compromiso, esas personas reciben bien de parte de Dios y tienen una esperanza. Creo que ese es el mensaje del texto bíblico que queremos conversar. Este es el Salmo 85, versículos 10 al 13 por ahí, especialmente el versículo 10 que es hermoso, ¿no? El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la justicia y la paz. Y ahí hay un anhelo de, de, de un futuro prometedor, de un futuro esperanzador, en donde hay el encuentro y se personifica pues estas eh, digamos, estas prácticas trascendentales como la verdad, la misericordia, la justicia y la paz. Y generalmente pues son comunidades que en la Biblia estaban siendo sometidas las que tienen esas aspiraciones de que estas verdades, de que estas prácticas y de que este óptimo de justicia, verdad, misericordia, paz, sea una realidad entre ellos, ¿no? Y bueno, hoy en estos días, con lo que también está sucediendo en Palestina, el genocidio que estamos presenciando, pues nos sirve también para hacernos una idea de quiénes fueron las comunidades que a través de su experiencia ayudaron a plasmar esta literatura apocalíptica en la Biblia, porque son historias, digamos, guardadas las proporciones, pues son historias de sometimiento, de guerra, de acoso, en donde se daba esa palabra de esperanza a gente y a personas y a comunidades que la estaban pasando mal. Pero pues no sé, tú cómo ves este texto, este salmo, ¿no? Que es de entrada es un cántico, el cántico del Israel bíblico. Y cómo puede, digamos, la asimilación de este texto, cómo nos puede ayudar al anuncio de la buena nueva, que en términos, pues es evangelismo, ¿no? A transmitir el amor de Dios. ¿Cómo ves este texto tú? Pues mira, John, que
eh, pues todo eso, perdón que todo lo cuento como en una historia, pero es porque pues, para mí el acercamiento a la Biblia es como con base en la experiencia que me ha acontecido, ¿cierto? Resulta que este texto yo lo encuentro en un momento donde estábamos en una misión de verificación con la iglesia luterana. Y era un territorio que estaba lleno de minas, eh, donde en una montaña había un grupo armado y en otra montaña estaba el otro grupo armado y en medio estaba una población civil. Entonces te imaginas lo que fue para mí leer este texto, de que yo me visualicé como una montaña, esas dos montañitas que están en ese valle, donde el grupo armado estaba acá y el otro grupo armado estaba al frente, y como decía pues en el texto, como el amor inagotable y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, pero algo que me impactó mucho fue la verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. Entonces, al igual que la situación en estos momentos eh, global que tenemos, no solamente con Israel, no solamente con la situación del Congo, o sea, como que tenemos un montón de rincones en el mundo que están siendo asediados por la violencia, ¿cierto? Y nuestro propio país, que a veces no sabemos lo que hablan las montañas allá en el fondo adentro, ¿sí? Eh, Creo que la mejor manera de poder hablar de Dios es abogar siempre, ir en busca. Hermosos son los pies de los que buscan la paz, ¿sí? Y creo que en el poder que tenemos como seres humanos, que Dios nos ha como destinado el sentido de mira, tenés esto y eres mayordomo. Y creo que en esa mayordomía que Dios nos ha delegado es ser esos mensajeros de paz, es ser esos testimonios vivos de la verdad, que es Él, ¿sí? Pero, y la justicia, cuando dice acá que va delante de él como un heraldo preparando el camino para sus pasos, nosotros somos los que estamos preparando ese camino, ¿sí? Y nosotros pensar en que nosotros como cristianos tenemos esa gran responsabilidad, ¿sí? Si nosotros como cristianos, como cuerpo de Cristo, no estamos preparando ese camino y estamos siendo impedimento y estamos siendo pilares de división, y estamos siendo personas que proclaman y dicen, es que este es el pueblo escogido por Dios, ¿cierto? O estas son las personas escogidas por Dios, o la humanidad se importa, la tierra no importa, porque también la creación sufre de este dejamiento que nosotros tenemos como seres humanos. Eh, entonces, no estamos haciendo nada, no estamos preparando ese camino, ¿sí? Pero la mejor manera de ser ese testimonio, que como te digo, desde nuestra misión está proclamar el Evangelio para la promoción de un mejor país, ¿sí? Entonces, al pensar en un mejor país, uno sabe que las relaciones de Colombia están rotas, ¿sí? Que tenemos una lucha constante o un conflicto constante con asuntos de paz y reconciliación. Y si nosotros como pueblo de Cristo apoyamos esta paz y reconciliación, ¿cómo hablaría eso de nosotros? ¿Cómo hablaría eso del cuerpo de Cristo? ¿Cómo hablaría eso de Jesús? ¿Sí? Porque realmente lo que en la palabra también vemos es ese ministerio, ese ministerio de la reconciliación que se nos ha dejado, ¿sí? Entonces, pienso que la mejor manera de poder ser testimonio vivo y ser mensajeros y proclamar ese mensaje de Dios, proclamar ese mensaje de su palabra, es poder sembrar esas semillas de esperanza, de paz,
a través de acciones concretas, de acompañar a las víctimas, de ser voceros de los problemáticas que se están viviendo, de ir y conocer qué es lo que está pasando en las comunidades, allá adentro en la montaña, de no estar en nuestras burbujas muchas veces, de denunciar desde nuestro púlpito, desde apoyar en las juntas de acción comunal y decir, vea, denunciar como iglesia los actos de maldad, ¿sí? Enmascarar, quitar esas máscaras y de esas personas que ejercen la violencia día tras día, ¿sí? O peor aún, también de que en nuestras mismas comunidades hay personas que ejercen la violencia. Entonces, ¿cómo descubrir eso y cómo velar eso ante la verdad? ¿Sí? Entonces, pienso que tenemos como ese llamado y no solamente eso, sino que también, claro, denunciar estas cosas, pero también acompañar en amor a esas personas que han sido rechazadas, a esas personas que nadie les quiere dar la mano, a esas personas que en este momento no saben qué hacer el día de mañana con sus vidas, ¿sí? Porque han perdido su familia, ¿sí? O algo tan sencillo como abrazar a la persona que, eh, como decimos, la enfermedad de hoy en día es la depresión, ¿sí? Entonces, abrazar a esas personas, acompañar a esas personas, Mm. ¿sí? Entonces, son desde las acciones como más grandes, de pronto de esa denuncia a la maldad, hasta las acciones más concretas y también pequeñas, que hasta en brindar en una taza de café y dar el tiempo a una persona, estás mostrando ese acompañamiento de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sembrar esas semillitas para que esa verdad brote de la tierra, ¿cierto? Para que ese amor inagotable y esa paz que solamente puede venir, sí, en efecto, de Dios, pero, y no estamos hablando de dos tipos de paz, ¿cierto? Esa paz que viene de Dios, pero también esa paz que se puede construir a través de esa reconciliación que estamos llamados a proclamar. Eh, Pienso eso. No, gracias. Mira que pues inicias con la historia en medio, hablando de una comunidad en Colombia que estaba en medio de dos grupos armados y también, digamos, el testimonio de el escenario geográfico, ¿no? Que pues es una persona a la que ustedes también están anunciando buenas nuevas, ¿no? Como iglesia se han proyectado a hacerlo. Y a través de esta historia creo que ilustras en una forma en que debemos hacerlo hoy como iglesia la interpretación de la literatura apocalíptica. Cuando hablas, por ejemplo, de denuncia, pues de eso se trata la literatura apocalíptica bíblica. Y cuando hablas de acompañía, de cercanía y de mostrar ese Dios de amor que está al lado de quienes sufren, eh, también es la intención y el espíritu del texto. Yo creo que cuando te escucho, se ve claramente cómo la palabra se hace carne a través de las acciones de solidaridad de la iglesia en función de la justicia, de la misericordia, de la paz, ¿no? Como dice el Salmo. Creo que nos dejas un desafío grande y en lo personal muchas ganas de decir otras cosas más, pero el tiempo también se nos ha ido, el tiempo es limitado. De verdad que ha sido una conversación muy, muy especial, maravillosa. Melissa, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy lindo. Ay, no, yo muchas gracias por el espacio y no, hay mucha tela por cortar y hay muchas cosas por que hablar. Yo creo que nos queda aquí. Así que muchas gracias, Nos, gracias en verdad. nos va a tocar hacer una segunda parte del episodio. Yo creo. Sí, sí, Bueno, sí. y a nuestra audiencia, pues nosotros tenemos la costumbre de dejar una pregunta ahí latente. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de formularla. Es, ¿cómo anunciar la buena nueva en la convulsión del mundo que estamos presenciando? ¿Cómo anunciar la buena nueva
podríamos decir, en medio de la convulsión del mundo que estamos presenciando. Bueno, a todos y todas, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esta fue una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, comunidad cristiana evangélica que busca vivir su espiritualidad en lo diario, asumir un verdadero compromiso de fe y compartir principios bíblicos para construir vidas. Dios quiere escucharte y nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales.